Bien. Bueno, continuemos entonces. Antes, perdón que he ido muy rápido, son cortas las clases, a 2 horas semanales y lamentablemente lo sacrificamos en términos pedagógicos, eso, pero ¿alguna duda, algún comentario? Bien. Bueno, entonces, en términos clásicos tendríamos como quizás uno de los iniciadores de la vertiente de las explicaciones endógenas, la relación del sistema electoral y de partidos, y en Rocan encontraríamos una expresión de las explicaciones exógenas. Y el tema del endógeno y lo exógeno atraviesa toda la ciencia política, por supuesto, y en general todas las ciencias sociales, porque de ser exactamente límites, tener todos los factores causales de un proceso más o menos complejo en la sociedad. Lo social, lo político, lo económico. Pero bueno, en este tema también. Vayamos entonces a un autor un poquito más acá en el tiempo, no mucho más acá en el tiempo, pero un poco más acá en el tiempo, casi 20 años después de Duverger y como unos 10 años después de Ockham, que es Douglas Rae. Que si bien Douglas Rae hizo aportes sustantivos en materia electoral, y este libro es un libro clásico del estudio en la materia, no es un politólogo que haya trascendido mucho más. Importante su enfoque, su gran aporte. ¿Qué es lo que hace Rae? En realidad, y lo vamos a ver después, no aporta demasiado en materia y metodológicas que van a ser importantes para empujar bastante y dinamizar bastante los estudios electorales desde un punto de vista muy particular, que es el enfoque empírico estadístico. RAE es tratar de definir con precisión cada una de las variables de las que hablaban los autores anteriores, tratar de generar indicadores empíricos estadísticos sobre las mismas y construir bases de datos para poder hacer análisis estadísticos un poco más sofisticados de los que habían hecho sus antecesores. Básicamente lo que va a intentar hacer RAE es, aparte de crear variables, se va a centrar en la volatilidad, va a tratar de comparar casos y años, ¿no? Hacer comparaciones cruzando países y cruzando información para ver en qué modo algunas de las conjeturas teóricas de las explicaciones endógenas de la dinámica de cambio en los sistemas electorales o la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos se sostenía estadísticamente simplemente a partir del hecho de observar si entre determinadas reglas electorales y determinadas características de los sistemas de partido correctamente medidas, habían correlaciones estadísticamente significativas. Va a, de algún modo, ser un claro exponente de una perspectiva conductista sobre esta cuestión, no va a tratar de identificar variables cuantitativas observables, verificables, ¿no? Reproducibles por cualquier otro investigador, para, en principio, decir, bueno, si hay correlaciones estadísticas entre estas variables, por consiguiente, podríamos seguir sosteniendo la posibilidad de causales. Entonces, como les decía, lo que va a hacer es seguir el trabajo de Duverger y va a decir, bueno, pero acá lo que hay que hacer es ser un poco más sistemáticos en términos metodológicos. En este sentido, y como suele suceder en análisis que se concentran fundamentalmente en la rigurosidad estadística, en las correlaciones, de cuestiones de contextos históricos. A Duverger no le va a interesar las diferencias contextuales entre el bipartidismo inglés y el bipartidismo norteamericano. Lo que le va a interesar es que son dos casos de bipartidismo y, por consiguiente, si las leyes de Duverger tienen algún tipo de capacidad de ser sostenidas,
se tendrían que verificar en los dos casos. Tratar de medir la cantidad de partidos de manera rigurosa y que sea factible de utilizar en todos los países, para poder concluir cuáles son todos los países bipartidistas, todos los países multipartidistas, y correlacionar estadísticamente esa característica del sistema de partidos con sus reglas electorales, para ver si las fórmulas de Dubinger de algún modo se sostienen o tienen que ser abandonadas. Básicamente tomar en consideración la desproporcionalidad del sistema y la fragmentación del sistema de partidos, ¿sí? Va a tratar de entender entonces los sesgos de desproporcionalidad en términos de mayoritarios y proporcionales, va a tratar de hacer un poco más exacto que Dumencher en este tema, y va a medir cantidad de partidos. Lo que va a hacer es tratar de ver si la desproporcionalidad o la orientación de esa desproporcionalidad en términos mayoritarios o en términos proporcionales se correlaciona con pocos o con muchos partidos políticos competitivos. Va a empezar a acercar a las definiciones, ¿no?, de desproporcionalidad y de fragmentación del sistema de partidos y de volatilidad del sistema electoral que hoy utilizamos para entender estos mismos fenómenos, estos mismos problemas. Los rudimentos estadísticos van a hacer avanzar mucho metodológicamente el estudio de las fórmulas, entre comillas, de Dubinger, las va a poner a tela de juicio, ya vamos a ver lo que concluye, y a su vez también al hacerlo nos va a brindar al resto de las politólogas y los politólogos un estadístico para revisar, ¿no? Y a partir de esos trabajos entonces se van a empezar a sofisticar los modos de medir partidos en términos de competitividad hasta que lleguemos al número efectivo de partidos. Se van a medir de distintos modos la desproporcionalidad, a Pedersen y a todos los demás. No dice nada novedoso, pero sí lo que hace es brindarle a algunas de las conjeturas de Dubinger evidencia sólida para que otra acreditar ni a Dubinger. Lo que sí puedo es las asociaciones que hace Dubinger entre ciertas características del sistema de partido y ciertas reglas electorales son ciertas. Entonces, la asociación entre mayoría y bipartidismo es corroborada estadísticamente. El efecto, el índice de Parsons, o sea, el R cuadrado, el efecto estadístico que encuentra es leve. Estadísticamente, pero es leve. Porque estamos hablando de correlaciones en el marco de cuestiones sociales y políticas, pero efectivamente hay un efecto estadístico y es replicable. O sea, cualquier persona puede volver a hacer todos los cálculos que hizo a resultados. Eso no va a decir, sí, hay una mayorías y entre sesgos mayoritarios y bipartismo, tiene razón Dubinger. Y también va a concluir algo que sí es interesante, que no está tan claro en Dubinger, de que en las mayorías parlamentarias, el hecho de que un partido político controle los escaños legislativos, los años que él estudia, que es parecido al Dubinger, pero un poco más extensa, nos va a decir, en todos esos casos, estadísticamente lo que podemos sostener es que esas mayorías no lo han logrado porque hayan tenido un apoyo tal inmenso, gigantesco. Porque han de algún modo manipulado las reglas electorales y el sesgo de la proporcionalidad los ha beneficiado. Entonces, esto es interesante también. No necesariamente configuración de grandes mayorías parlamentarias obedecen a una configuración de grandes mayorías sociales.
El análisis de la proporcionalidad, el estudio de los va a meter en el medio la reflexión sobre los sistemas electorales. Tiene sentido, por ejemplo, piensen en el Senado argentino. El argentino es tan funcionalidad que tiene en beneficio, en virtud de un criterio que iguala provincias en términos de un control absoluto, sin que por eso tenga un control absoluto. Esto que, entonces, esto que evidencia RAE, que lo sostiene como algo que pasa de modo bastante sistemático, es claro para cualquier argentino que entienda la dinámica electoral, al menos de la Cámara Alta. Entonces nos dice, interesante, novedoso, es que es el tema de la proporcionalidad. Ojo con el tema de la proporcionalidad y las desproporcionalidades, porque sesgan a los sistemas. Esto, y después lo que nos va a decir, entonces él va a hacer un sistema, una clasificación de los sistemas electorales entre dos ideales, por supuesto, dos extremos, que es la proporcionalidad perfecta, que la cantidad de escaños que recibe un partido sea exactamente igual a su proporción de votos, y la desproporcionalidad absoluta. Entre estos dos se ubican los sistemas, y él lo que nos va a decir es que proporcionalidad, para entender de distribución del poder político institucional. Va a ser un autor que va a, entre sus varios aportes, pensar el caso argentino, al menos es muy importante. ¿Una duda? Bueno, entonces, Giovanni Sartori. Sartori va a tener a la verdad. De un modo también va a estar, va a tener unos supuestos similares, puntos comunes con en tratar de comprender la cuestión y de algún modo también, ¿no?, que es interesante que el concepto de ingeniería electoral, un libro que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, de insistir en la importancia de comprender el desarrollo de reglas institucionales, la política y la distribución del poder político institucional desde el punto de vista ¿no?, del diseño deliberado de esas reglas por parte de los partidos. Entonces, lo que va a decir es que esa ingeniería electoral, tanto desde su punto de vista, si se quiere, explicativo o descriptivo de lo que hacen o han hecho hacer los partidos políticos en materia de diseño institucional, pero también hibridado con cuestiones normativas, digamos, de entendemos realmente los efectos que podemos generar en la competencia política alterando las reglas del juego electoral, entonces objetivos a ciertos propósitos en materia de competencia, por ejemplo, brindar mayor representación a las minorías o dotar de mayor capacidad de gobernabilidad a las mayorías, deliberadamente pensar los diseños. Si bien Sartori también va a hacer grandes comparaciones, ¿no?, diacrónicas y sincrónicas, su orientación global va a ser cualitativa.
usa variables cuantitativas. Él, en sus lógicas de inferencias es un cualitativista. Sartori es, de hecho, muy crítico de la mainstream norteamericana, que es RAE, lo que acabamos de ver. Es decir, lo que se sostiene o no se sostiene, si te da o no te da la correlación, y es un problema de cómputo y de evidencia disponible, más que de reflexiones teóricas. Sartori es básicamente repensar las tipologías para tratar de clasificar los sistemas electorales y de partido, algo que hasta ese momento no habían tomado en consideración uno de estos autores, la polarización. Cuando trabajamos la unidad número 2, sistema de partidos, características que hoy es normal para interpretar los sistemas de partidos es la polarización. Polarizados o menos polarizados, y vimos de hecho la clasificación de Sartori, donde mezcla la fragmentación con la polarización, y tenés sistemas poco fragmentados y poco polarizados, o sea, donde hay pocos partidos políticos, normalmente dos, que son muy parecidos entre sí. Entonces, cuando gana uno, gana el otro, no podemos esperar que no hayan grandes sobresaltos o grandes cambios en materia de política pública o en materia general de gobierno. Y en el otro extremo tendríamos y muy polarizados, donde hay muchísimos partidos más bien pequeños en materia de apoyo social y de base electoral, y totalmente diferenciados y peleados entre sí. Entonces, si gana uno puede cambiar todo muchísimo. En fin, sería como de un status quo en un extremo. En el otro extremo podríamos tener una situación prácticamente anárquica, pero como son dos variables, en realidad tenemos 4 puntos, porque también tendríamos una alta fragmentación, una baja polarización, o sea, un montón de partidos que piensan todos más o menos lo mismo, y una alta fragmentación, un montón de partidos con una baja, una alta polarización, dos partidos muy diferentes, pero o sea, dos partidos que se detestan y representan cosas muy diferentes, son solo dos. Y al margen de esta digresión, que la vimos en la unidad número 2, lo que va a intentar hacer Sartori entonces en este sentido es tratar de pensar en clave cualitativa comparada para tratar de observar las asociaciones entre los sistemas de partido así clasificados en términos de fragmentación y polarización con distintas reglas o distintas variables asociadas al sistema electoral. Hacer Sartori, y como suele hacer buena parte de la ciencia política italiana, en este sentido muy distinta a la norteamericana, y también de algún modo diferente al menos a la francesa que representa a Duvenger, es pensar mucho en términos lógicos, de relaciones lógicas entre las cuestiones, ¿no? Como para construir una narrativa sistemática, unas teorías que sean un poco más sistemáticas y deductivas que estrictamente inferenciales, y con una orientación, que es una de las grandes críticas a Sartori, favorecer, ¿no?, o conjeturas de un alto grado de generalidad, casi irrelevantes muchas de ellas, pero que sean factibles de ser sostenidas como leyes, o sea, como válidas en el tiempo y en el espacio. Sartori, esto tiene que ver con posturas epistemológicas de él, que por más generales y poco relevantes esas leyes, en la medida en que sean efectivamente leyes que tengan la solidez de ser una multiplicidad de contextos, de ellas podemos derivar de menor orden o de menor abstracción, ¿no?, que se adapten mejor a las distintas situaciones y a los distintos casos. Generales, transversales, pero que luego tienen que de ellas derivarse cuestiones más específicas en términos lógicos para comprender cada uno de los casos. Un poco lo he venido diciendo. El tema de la desproporcionalidad de RAE, para jugar con esta idea de desproporcionalidad fuerte y débil, tan la redundancia podemos esperar que sean los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos. Va a ser mucho más determinista que Duvenger, ¿sí? En este sentido,
no va a tomar esto de probabilidad, no le va a interesar la probabilidad de que, sino que le va a interesar establecer una ley frente a la cual, frente a ciertas características electorales, tengamos ciertas características del sistema de partidos siempre. Iba a establecer en ese sentido, entonces, cuestiones mucho más deterministas que puedan, insisto, generales de las cuales se puedan derivar a las politólogas y a los politólogos para pensar y esclarecer situaciones más específicas que allí sí, en ese proceso tendrán que empezar a jugar otras variables contextuales, pero siempre basadas en una ley general de mayor abstracción. De esas leyes de la ingeniería electoral de Sartori. Es casi básica, digamos, muy general. Ninguna tercera fuerza, ningún partido chico alcanza ninguna de las mayorías relativas en ninguna de las circunscripciones a tener bipartidismo. O sea, si los partidos chicos son demasiado chicos, entonces olvidémonos de los partidos chicos. Pero ocupémonos de los partidos chicos cuando observar que efectivamente pueden, al menos en alguna circunscripción, alcanzar una mayoría relativa. Si no, entendámoslo como, esto no lo dice Sartori, esto lo estoy diciendo yo, entendámoslo como ruido del sistema, entendámoslo como que sí, están allí, pero no les demos demasiada bola. Una circunscripción, ninguna tercera fuerza alcanza, son ruido. ¿Sí? Lo que tenemos es un régimen bipartidista, y acá la palabra régimen es clave. Caso contrario, es que los terceros partidos pueden alcanzar una mayoría, alcanzan una mayoría relativa. Acá no pueden, alcanzan, ¿no? Sartori no es probabilista. En elecciones nominales, entonces, sí empieza a desarrollarse un sistema multipartidista. La cuestión que va a introducir entonces Sartori acá, que es importante, y probablemente tenga que ver con que es italiano y con la complejidad que tiene esto en Italia, es la cuestión de las circunscripciones. Independiente de lo que pueda pasar a nivel federal, todo globalmente, pueden existir en algunas circunscripciones fuerzas políticas, la relevancia suficiente para darse por esa vía en el sistema federal y por consiguiente alterarlo allí políticas globales. Entonces ahí el tema de la circunscripción va a ser muy importante. ¿Por qué? Partidos que pueden empezar a jugar en la liga federal, digamos, porque se meten en alguna circunscripción, luego, dependiendo de la lógica de la polarización, serán más o menos propensos a coalicionarse en un sentido o en otro sentido, o mantenerse independientes. Entonces, en la medida que la fragmentación y la polarización son importantes en Sartori, que se cuelen o no se cuelen estos partidos va a ser también muy importante para tratar de comprender la dinámica general del sistema. Acá el ejemplo clásico es, una vez más, el Senado argentino. Es la ley 3 de Sartori. Cuando mayor sea el efecto de desproporción, el efecto de reducción del número de partidos. Si al tipo que saca el 30%, el 35% de los votos, yo le di el 66% de las bancas, como puede pasar perfectamente en cualquier provincia argentina referido al Senado, esa desproporción va a generar que en el largo plazo sean muy pocos los partidos que compitan en esa arena de competencia. Entonces, la desproporcionalidad, digo RAE, nos puede, y la fuerza o el grado de esa desproporcionalidad, cómo el sistema genera muy fuertes a la cantidad de partidos competitivos.
no lo vamos a poder desarrollar. Si yo achico la magnitud de distrito, cantidad de legisladores, diputados o senadores que hay en un distrito, la probabilidad que haya de 2 diputados o 3 diputados, ¿sí? Los diputados en juego, yo los tengo que distribuir de algún modo entre los que sacan los primeros votos. Que si hay fragmentación en el sistema de partidos, la desproporcionalidad va a ser inmensa. Si yo aumento la desproporción, hay partidos. Esa es la ley que nos sugiere Sartori. Por ejemplo, y perdón que hago una apelación a título personal acá, cuando a mí me convocan de la legislatura para opinar sobre el proyecto de la reforma constitucional, referido específicamente a este tema, sugería a los y las legisladoras que lo que se estaba generando de tratar de combinar la representación territorial con la representación territorial y de generar una quinta circunscripción electoral sin aumentar la cantidad total de representantes era un achicamiento distrito, lo cual iba a redundar inexorablemente en terceras fuerzas. En términos sociológicos, o sea, en términos exógenos al sistema, salgamos ¿no? de los autores institucionalistas, pensemos en Rocan, al menos una tercera fuerza. Ese efecto tan bipartidista de achicar la magnitud de distrito iba a generar una tensión inexorable con eso. Sartorianos, entonces, también, ¿qué es realmente lo que quieren representar? Representar a los sociológicamente relevantes, son demográficamente relevantes, las que no entran en el juego bipartidista en Mendoza, representar esas identidades minoritarias y por consiguiente entonces está bien o no está bien lo que se está haciendo en materia. Entonces, la ley 3 de Sartori en el marco de una reflexión sartoriana de ingeniería electoral. En este caso con las terceras fuerzas. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el efecto de desproporción, menor va a ser la cantidad de partidos. Por último, en sistemas electorales proporcionales, partidos que hayan alcanzado el mínimo de escaños. Esto es una obviedad. ¿Qué está queriendo decir con esto Sartori? Que cuando nosotros generamos reglas electorales proporcionales, estamos diciendo que un umbral aproximadamente de votos podemos esperar que los partidos que logren esos umbrales y los mantengan en el tiempo nos van a advertir un número de partidos, esperamos que de algún modo se estabilice el sistema. Un poquito más proporcional, un poquito menos proporcional, tomando en consideración justamente cuántos votos van a necesitar la banca. Entonces, la proporcionalidad alta o una proporcionalidad baja. O sea, no es lo mismo tener 3 partidos, que ya estaríamos hablando de un sistema, que tener 8. Se puede, de algún modo, afectar los coeficientes electorales, o sea, afectando a partir de la cantidad de y de la fórmula de decisión, o sea, de la fórmula matemática por la cual los distribuimos entre todas las, nos va a advertir de algún modo de partidos que vamos a tener. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a esto de Sartori?
Continúo. Un autor que usa su obra para presentar algunos dilemas, algunas controversias en torno al estudio de la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos, es Aaron Liebhardt. Es europeo, por supuesto, es de Europa continental, no estoy seguro, creo que era polaco. Tiene libros muy conocidos sobre régimen político y es un gran representante de los estudios cuantitativos comparados en la ciencia política. Sobre las democracias en el mundo, donde genera dos modelos de democracia, que son las democracias mayoritarias y las democracias consensuales. Hacen toda escuela en estudios sobre democracia, distintas modalidades de regímenes democráticos, distintas formas de expresión de la democracia. Las democracias más mayoritaristas podemos identificar con sistemas presidencialistas con pocos partidos, o las democracias consensuales, que normalmente las asociamos a sistemas parlamentarios con sistemas multipartidistas, generan dinámicas de procesamiento del conflicto político y de las negociaciones político-democráticas en una sociedad muy diferentes. Similar a Rae, porque a pesar de ser un autor europeo, Liebhardt desarrolla su carrera en los Estados Unidos, influenciado por el enfoque estadístico. Es un conductista de gran precisión, igual que Rae. Y hacer también es a la Duverger, en la cual va a tratar de tomar al sistema electoral como una variable independiente y al sistema de partidos como una variable dependiente y tratar de correlacionar atributos de ambos sistemas para tratar de observar correlaciones y patrones de asociación de atributos entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Una de las cuestiones en las que más énfasis hace Liebhardt, ya es un autor que los anteriores empieza a poder desarrollar sus estudios asistido por esa pequeña ventaja que se llaman computadoras y empieza a lograr hacer, ¿no?, más sistemáticas, mucho más grandes, puede utilizar pruebas estadísticas más sofisticadas y por consiguiente puede testear hipótesis nuevas y puede ser mucho más preciso en diferencias que hace sobre los datos cuantitativos relevados. Liebhardt va a hacer algo interesante, digamos, van a ser los sistemas electorales, ¿no?, tomados por esos 75 países los que él toma, para cada año electoral de esos 75 países. Supongamos que si va a tomar como 100 años, serían esos 75, no es por 100 porque no todos los años hay elecciones, pero supóngase por 50, se va a empezar a construir bases de datos cada vez más grandes. Esto, por supuesto, y observables válidos, mucho más estadísticas, entonces va a mejorar mucho todo el trabajo cuantitativas y al punto tal de que en ese sentido es referencia, ¿no?, en la ciencia política global. Como sus bases son más sofisticadas y está asistido por mejores herramientas de cálculo, Liebhardt ya va a empezar a meter cada vez más variables, características del sistema electoral. Entonces va a analizar la fórmula electoral, el tamaño de las circunscripciones, los umbrales electorales efectivos, o sea, cuántos votos tenés que sacar para poder competir en una elección, los parlamentos, van a empezar a agregar cuestiones y del sistema de partidos, o sea, su variable dependiente, va a tomar en consideración la fragmentación, proporcionalidad. Acá vale decir que el análisis de Liebhardt variables, o sea, va a jugar con todas las variables y va a crear modelos de relación. ¿Qué significa esto? Que yo cuando tengo 10 variables, 15 variables, yo puedo hacer múltiples combinaciones de esas variables para tratar de observar qué variables tienen en otras variables
solas o en conjunto. Y esos conjuntos de variables que yo puedo tomar pueden ir variando. Entonces yo puedo tomar la variable fórmula electoral y desproporcionalidad para medir la fragmentación, y después puedo tomar solamente fórmula electoral, o después puedo tomar fórmula electoral y tamaño de circunscripción. Puedo ir jugando con las variables y ir midiendo los efectos que tienen en la distribución de los atributos de las variables dependientes. Entonces puedo sacar una multiplicidad de inferencias cuantitativas y tratar de interpretar si tienen, ¿no?, algún sentido, algún valor. Proporcionalidad, lo que concluye Liebhardt es que, obviamente, ¿no?, como si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar el 2 para la mayoría, 1 para la minoría, como tiene el Senado argentino, o vamos a utilizar un DONT, o vamos a utilizar una cuota Hare, o lo que sea que vayamos a utilizar, va a dar un efecto muy grande en la proporcionalidad. Y sí, es un poco evidente, pero bueno, está probado, ¿no? Es así. Y podemos incluso ver cuáles diversas fórmulas electorales van afectando de modo alternativo a esa proporcionalidad. La magnitud de las circunscripciones y la proporcionalidad es fuerte. Esto muy sencillo cuando vimos en la unidad número 1 sistemas electorales, que yo les mostraba frente a distintas magnitudes de distrito, distintas fórmulas electorales. Íbamos viendo cómo eran todas proporcionales, pero a medida que iban aumentando la cantidad de bancas en juego, no solamente esa proporcionalidad, sino que entre sí las fórmulas también empezaban a dar cosas diferentes. Entonces, todo esto lo empieza a trabajar Liebhardt hace muchísimos años y empieza a generar los primeros, todo lo que sabemos sobre estos temas empieza a desarrollarse allí. Sobre la fragmentación del sistema de partidos, una vez más, fórmula electoral, en realidad, si usamos el DONT o la cuota Hare, no nos va a decir tanto respecto a la cantidad de partidos que esperamos tener para la magnitud de distrito. Intuitivo de lo que podríamos pensar, porque si decimos que, por ejemplo, a Sartori nos dice que la proporcionalidad es muy fuerte para entender la cantidad de partidos, ¿no? Que las variables que explican la desproporcionalidad no son tan buenas para explicar el multipartidismo. Lo que está en juego es que explicarían la persistencia del multipartidismo y no solamente las explicaciones endógenas. Acá entonces cuando se empieza a poner más complejo. Liebhardt, las que tenemos heredadas de Duenger y de todos los institucionalistas que estuvieron mirando las causas endógenas, prácticamente débiles. En muchos casos hay que ampliar modelos, nuevas variables, otras o exógenas, para poder comprender con mayor exactitud o poder predecir con mayor exactitud el grado de multipartidismo. La relación entre desproporcionalidad y multipartidismo va en un primer sentido, como decía Sartori. La desproporcionalidad disminuye la fragmentación. Más desproporcional es el sistema, más se benefician los partidos más grandes, porque son los que un premio a la mayoría más grande. Y a su vez entonces el multipartidismo fomenta la desproporcionalidad, lo cual es también de algún modo un poco evidente. Si hay un montón de partidos políticos compitiendo, más o menos sacan algo de votos, pero la cantidad de escaños se mantiene estable en el tiempo, va a aumentar muchísimo la desproporcionalidad. Esto pasaba, por ejemplo, en cualquier país por un factor exógeno, se rompe el sistema de partidos. Por ejemplo, pensemos en Argentina en el 2001, o mejor dicho, en el 2003, porque en el 2001 la elección esa no. Lo que pasa en torno al 2001, 2002, la explosión de la convertibilidad, la fragmentación de las dos principales fuerzas políticas, llegamos a un 2003 con partidos fragmentadísimos bajo las mismas reglas electorales que tuvimos antes, que éramos bipartidistas. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que se fragmentó el sistema de partidos por algo, en este caso exógeno, elevó muchísimo la desproporcionalidad.
proporcionalidad empezó a una de estas cuestiones. Algunos prefieren estudiar en profundidad y en términos cualitativos un caso concreto para tratar de observar realmente qué es o cuáles parecen ser los fenómenos que están influenciando en la fragmentación del sistema de partidos y o en los efectos que el sistema electoral tiene sobre eso. Por ejemplo, lo que yo dije mínimamente sobre la elección del 2003 en la Argentina, ¿no? Las posibilidades de tomar estudios cuantitativos comparados con una multiplicidad de casos, muchísimos años en el tiempo, para tratar de observar algunas correlaciones estadísticas muy generales, porque nuestro propósito puede ser, a la Sartori, querer hacer leyes muy, muy, muy abstractas, de las cuales luego deducir conjeturas más específicas que nos permitan pensar los casos concretos, o puede ser entendiendo que cuando hacemos eso, ¿no? La precisión estadística es a costa siempre de la relevancia de los enunciados y de su alcance, o podemos ir por una línea totalmente diferente y más próximos a sociohistórico, decir, no, hay que estudiar caso por caso porque hay que ver las secuencias históricas, cómo los distintos procesos fueron articulándose en cada caso, etcétera, etcétera. Tipo ley, como pretendía Duverger al comienzo, o como sigue sosteniendo luego de algún modo Sartori, redundan en asociaciones lógicas que por ahí son difíciles de bajar a los casos. Un grado de abstracción demasiado general. Pueden ser casi redundantes, casi obvias, como pueden ser por momentos algunas de las conjeturas, algunas de las leyes de Sartori, y luego cuando tratamos de bajarlas a casos concretos, como que la brecha de abstracción es muy grande y pueden ser a veces difíciles de estudiar. De algún modo lo que se impone un poco en la ciencia política hoy es entender que estos fenómenos están siempre atravesados por causas endógenas y exógenas. La mejor forma de dilucidarlos es a través de una combinación de ambas estrategias. Es importante tomar en consideración elementos del contexto que explican aquello que el nivel muy general o el nivel muy abstracto de algunas conjeturas lisa y llanamente no puede explicar o realmente no toma en consideración. Desde el punto de vista de la ingeniería electoral, de la ingeniería constitucional comparada a la Sartori, ¿no? Si queremos informar la razón práctica, y no sé si recuerdan esto de teoría política 1, pero yo advertía que es uno de los propósitos de la ciencia política, es informar la razón práctica, o sea, brindarle a la sociedad, a la ciudadanía, a la sociedad civil, a los políticos, a los partidos, brindarles conocimiento de algún modo orientado a enfrentar sus principales dilemas y problemáticas si queremos informar la razón práctica sobre el diseño electoral, entonces necesitamos tomar en consideración históricos a la Rocan, que nos dicen, mirá, fíjate que hoy, por ejemplo, en la Argentina, hoy el clivaje polarizante viene muy fuerte, pero parece que en los últimos meses se está debilitando, ¿no? La gente está cada vez más adoptando una postura antipartidos que está perjudicando a los principales representantes de una polarización que hasta hace 2 años garpó muchísimo como estrategia electoral. Todas estas elucubraciones, ¿no? De lo contextual con lo técnico, de las grandes leyes sobre las relaciones causales de los sistemas electorales y los sistemas de partidos, toda esta información que nosotros podemos llegar a advertir de cuáles son los efectos esperables de determinadas reglas electorales,
contextualizadas adecuadamente, pero a su vez también del diseño electoral, tienen que ser siempre de algún modo articuladas con aspectos teóricos filosóficos. ¿En qué sentido? Díganme qué es lo que quieren hacer, cuál es el propósito, ¿no? Queremos mejorar la representación de las minorías. ¿De qué minorías? Participación político popular. Queremos lograr mejores grados de gobernabilidad. ¿Por qué los queremos hacer? Bueno, llevar gobierno democrático, o sea, qué es lo que queremos representar, qué es lo que queremos generar, y entonces pensar a partir de eso cuáles pueden ser los elementos que, según la ciencia política, nos ayudarían a aproximarnos a ese propósito. Entendiendo, como venimos insistiendo desde la clase 1, que no hay un sistema electoral mejor, que no hay una estructura del sistema de partidos que sea más óptima. No es mejor tener 10 partidos que tener 2. No es mejor ser centralista que ser federal. No es mejor ser proporcional que ser mayoritario. Todo depende. ¿Depende de qué? Precisamente, de cuáles son los objetivos políticos que se están desarrollando o que se quieren desarrollar. Todos estos potenciales tecnicismos que nos ayudarían a comprender la relación entre sistemas electorales y sistemas de partido van a cobrar sentido cuando los podamos direccionar en alguna dirección, vale la redundancia. Bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes. Uno puede tener una orientación, si se quiere, muy anclada en el pensamiento socialista tradicional y considerar que hay que desconcentrar el poder político, por consiguiente, todo lo que nos orienta a la proporcionalidad y nos orienta a forzar la deliberación pública para lograr consensos puede ser positivo, o uno puede decir, no, mira, nosotros vivimos en sociedades en las cuales en realidad lo que hay que hacer es lo que quieren las mayorías, y tenemos que tener líderes fuertes, y esos líderes fuertes tienen que ser de algún modo convalidados en términos electorales cada tanto, y mientras los convaliden las mayorías, vamos para adelante. Esos aspectos filosóficos no los vamos a trabajar acá, pero tienen que estar claros para a partir de esos posicionamientos poder evaluar entonces los efectos de los sistemas. Es importante tomar en consideración, y eso también lo hemos advertido antes, un pequeño aspecto del sistema electoral puede tener efectos no lineales, que pueden ser exponenciales, incrementales, o sea, pueden ser efectos muy fuertes o efectos muy irrelevantes, pero es importante tomar en consideración que pueden afectar a todo el sistema político. Por ejemplo, si nosotros, igual una conjetura particular mía, si nosotros en Mendoza de repente, en este contexto histórico particular que estamos viviendo, muy pro-mayoritarios, es altamente probable que podamos incluso eventualmente precipitar una crisis de representatividad. ¿Por qué? Porque a nivel planetario estamos viviendo crisis de representatividad, porque los sistemas de partido y los partidos políticos mayoritarios que tenemos en la mayoría de los países occidentales obedecen a procesos históricos de hace muchas décadas que hoy no parecen ser los principales interpeladores de las identidades políticas, sobre todo de las nuevas generaciones. Vivimos en sociedades progresivamente más heterogéneas y más fragmentadas, donde que si la gente se queda sistemáticamente afuera, pensemos lo que pasó en Chile, en principio, si todo funciona bien, se la va a bancar. Pero incluso si todo funciona bien, eventualmente pueden querer patear el tablero. Si funciona mal, van a patear el tablero. Pensar en términos sistémicos, siempre. Porque inexorablemente estamos hablando de sistemas de relaciones muy complejos, jamás seguros de cuáles van a ser sus efectos, pero siempre tenemos que abrirnos a la posibilidad imprevistos y que esos efectos imprevistos puedan incluso, en sus lógicas no lineales, tener efectos exponenciales, o sea, efectos mucho más grandes de lo que pensábamos que podían tener. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
Bien. Yo sé que ha sido mucha información, nos pasa a todas las clases esto, mucho material bibliográfico para que lean, les recomiendo que lo vayan siguiendo en la medida de lo posible. Si hay algún tema, algún autor, algo que en esta perorata de 2 horas que, sin parar mía, que les haya llamado la atención, que les haya parecido particularmente interesante, escríbanme, consúltenme, y les puedo acercar material, les puedo brindar por ahí alguna referencia que les ayude a pensar los temas que les interesan. Bien. ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, eso está en la bibliografía, estoy leyendo el chat, está en la bibliografía los trabajos de Sartori, así que por ahí podés explorar, y si no, el tema de la ingeniería electoral, que es interesante, hay muchísimo material, no necesariamente vinculado teórica o ideológicamente con Sartori, pero sí esta idea de el diseño deliberado de efectos en materia de representación electorales. Hay muchísimo material de todo tipo. Si no tienen más comentarios o más dudas, tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Acuérdense que la semana que viene tenemos la clase sobre coaliciones políticas, y realmente tenemos suerte de que Facundo Cruz y Lara, los dos, la politóloga y el politólogo que más saben de coaliciones políticas en la Argentina, vengan a dar la clase. Va a estar muy buena, no se la pierdan, la vamos a hacer también abierta a quien quiera escuchar, así que vamos a eventualmente circular un flyer, difúndanlo con todas las personas que quieran. Realmente son 2 personas que vale la pena escuchar. Facundo sacó un libro hace poco, lo voy a tener por acá. Si lo veo rápido, se los muestro. Bueno, no sé, por allí está. Sobre coaliciones en la Argentina en los últimos años, es interesantísimo. Nada, me parece que es una oportunidad interesante escucharlos de este tema muchísimo más que yo, y todas las preguntas y las cosas que quieran hacer va a ser interesante, porque hoy por hoy, y desde hace ya varios años, y previsiblemente por los próximos años también, toda la dinámica política argentina se va a dar en materia de dinámicas de coalición. Coaliciones electorales, coaliciones de gobierno, con sus múltiples problemas y complejidades, los vemos cotidianamente en el gobierno nacional, el gobierno provincial, sobre todo en el nacional, porque el gobierno provincial a nivel ejecutivo, digamos, la participación de sus socios electorales es mínima, en el gobierno nacional es bastante más grande. Todos estos problemas, encontronazos, conflictos, hoy es un requisito bastante básico, yo diría, para entender la política argentina. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y tengan un buen fin de semana.